capítulo 7, verso 22. Cuando todos lo tengan, pues dicen, con un solo verso para que lo busquen, sobre todo allí. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Escuche bien, porque puede ser que usted ha leído ahí cuando Dios llamó a Moisés y cómo él se identifica el mismo ante Dios. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Padre, gracias te damos. En esta hora estamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Dándote las gracias, Señor, por el tesoro de tu palabra. Dándote las gracias, Padre, porque a través de ella, Señor, te conocemos y conocemos los propósitos que tienen para cada uno de nosotros. Te ruego, Espíritu Santo, que abra los oídos espirituales y que nuestro corazón esté receptivo para recibir esta palabra con agrado, amor, Señor. Para que esta palabra nos dé entendimiento, revelación, Señor. Porque sin la revelación de tu palabra, Señor, no somos nada. Glorifícate de manera especial, Señor, y bendícenos a través de estudio, Señor, lo cual declaro, Señor, que edificará nuestras vidas, porque tu palabra edifica nuestras vidas. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. A veces yo me pregunto el por qué la mayoría del pueblo de Dios no les gusta estudiar la palabra de Dios. Yo me he hecho esa pregunta. La mayoría del pueblo de Dios no les gusta escudriñar, estudiar, recibir estudio. Cuando realmente tu vida espiritual depende de la palabra de Dios. Porque es la que te da conocimiento, sabiduría. Te ayuda a conocer más a Dios. Especialmente para la gloria de Dios, lo digo. Aquí en Cristo reina, todo lo que tenemos el privilegio de dar una palabra son palabras edificantes. Estamos trayendo palabras conforme a la vida. Y lo digo también con mi hermano Oscar, que los domingos se esfuerza siempre de traer un estudio bíblico que te va a nutrir, te va a enseñar, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría, esa palabra que él trae todos los domingos. Y si tú puedes llegar, ¿por qué te queda cuando debe venir a recibir una instrucción? Todos los días necesitamos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y es importante que tú tengas en tu corazón ese sentir de querer aprender más de Dios. Tú eres un hijo de Dios y tú debes interesarte, porque Dios quiere que su pueblo crezca en el conocimiento de su palabra. Entonces, yo he pensado, Señor, ¿por qué la mayoría de tu pueblo es aparte a la instrucción? ¿Por qué no se preocupa de aprender? Porque es más fácil preguntar. No, amados hermanos. Debemos procurar aprender más de la palabra del Señor. El pueblo de Dios debe crecer en el conocimiento de la palabra. Cuanto más tú recibes conocimiento de la palabra de Dios,
mejor le servirá a Dios. Tu servicio va a ser más excelente. Pero hay un espíritu de pereza que no quiere los hermanos mucho, no se preocupa por aprender. Y uno como que ve ese espíritu desinteresado, y eso realmente pone al Señor Cristo. Todos debemos procurar aprender más de su palabra. Porque los estudios bíblicos son maravillosos. Y aquí hay instrucción. Cada vez que tienes el texto, tú vas a recibir una instrucción. Así que los estudios bíblicos son maravillosos porque nos enseñan la palabra de Dios. Amén, hermano. Así que les exhorto que hagan un esfuerzo y que puedan venir siempre a escuchar, a aprender la palabra de Dios todo domingo en la escuela dominical. He puesto como tema esta instrucción. No califico. Entonces, ¿dónde sale el tema? Pero es que igual a mí, de estudiar, no califico. La mayoría de cristianos se creen eso. No califico. Yo quiero decir algo en esta noche. Todo hijo de Dios es calificado por Dios para que decir. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ahora, usted leyó esta palabra de Hechos 7:22. Que aquí Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, que fue el que escribió el libro de los Hechos, ¿amén? Dice, mire, es lo que habla de Moisés. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esa es la descripción que dan de Moisés, la palabra de Dios. Así que, de acuerdo a las escrituras, Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, como príncipe de Egipto, porque Moisés era un príncipe. Allí él creció en el palacio del faraón y se crió como hijo de la hija del faraón. O sea, tuvo todos los privilegios, las instrucciones, la preparación, la capacitación de un príncipe. Ahora, usted conoce bien la historia de este hombre, de Moisés. ¿Cómo fue su vida? ¿Dónde vino a parar? Porque la vida de Moisés, antes de nacer, ya Dios tenía un propósito para su vida. Y aunque Satanás lo quiso matar, destruir, no lo pudo tocar. Entonces, la Biblia habla que él era un príncipe, había crecido en ese palacio con todos los privilegios. Pero algo ocurrió en la vida de Moisés. Muchas veces el hombre camina por el mundo desconociendo que Dios tiene un propósito. Y aunque no ha llegado el momento, o aunque el hombre ha caminado por el mundo fuera del camino de Dios, no por eso, escuche bien esto que es importante, no por eso Dios deja de estar trabajando en él. El propósito de Dios sigue siempre en pie. Dios no es como el hombre. Cuando Dios tiene un llamado, ese llamado se va a hacer realidad en la vida de aquel que lo tiene. Aunque el hombre no entienda, así es el Señor. Todo y cada uno de los que estamos aquí, quizás tú no lo has entendido así. Quizás tú dices, bueno, es que yo no tuve estudio, no fui a la escuela. Eso no es un impedimento para que Dios te use con poder. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te
te sienta incapacitado para servir a Dios. Ahora, hay algo que vamos a aprender en esta noche sobre la vida de Moisés. Dios había elegido a Moisés desde el vientre de su madre, con un llamado especial, no era cualquiera, con un llamado especial. Dios lo tenía ya elegido para que fuera el libertador de su pueblo. Pero había algo que Dios tenía que hacer en la vida de Moisés. Dios tenía que obrar, Dios tenía que derrumbar toda la sabiduría egipcia que había en él. Hello, ¿cuántos están aquí? A pesar que Moisés cometió muchos errores, como todos seres humanos, el plan de Dios seguía en pie. Vemos lo que pasó el incidente por defender a uno de sus compatriotas, pues, ¿verdad? Tuvo que asesinar, tuvo que matar. Pero, por esa causa de ese error, ahora tiene que salir. Y déjenme decirlo. Usted podría llamar a no necesito esa palabra, yo no la voy a usar. Porque estaría fuera. Dios permite que sucedan cosas porque su plan no se detiene. Al pasar eso, Moisés sale. Y la Biblia dice que después, o cuando él tenía 80 años, es el momento de Dios aparecerse. Es de recibir el llamado. Así que no se sienta muy bien. Para el llamado de Dios no hay edad. ¿Sabía eso? Hay esperanza, pastor. Después de 80 años, pero durante toda la vida de Moisés, Dios estaba obrando. Dios trató con Moisés aún sin él saberlo. A veces nosotros en el mundo secular somos muy preparados, muy capacitados en conocimiento del mundo, de lo que es el conocimiento secular, pero de lo espiritual no tenemos nada. Entonces, ¿qué sucede? De una forma u otra, Dios trabaja con nosotros para llevarnos al punto de que nos sintamos inhabilitados para el llamado cuando Dios se aparece. ¿Cuándo están entendiendo eso? Para Moisés fue algo sorprendente cuando el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob se le presenta. Él no entendía. Él no se sentía ya ni capacitado para, aún Dios hablándole, no se sentía capacitado para servirle a Dios, porque realmente la declaración que él le da a Dios cuando tiene un encuentro con Dios, si quiere vamos a Éxodos, para que usted vea lo que dice Moisés. No sabiendo que para Dios no hay excusa, no sabiendo que Dios había tratado con él para derrumbar todo orgullo, toda habilidad y capacidad, conocimiento, sabiduría de los egipcios. Dios tenía que eliminar eso de su vida para ahora convertirlo en una vasija de honra para Dios. No sé si usted está entendiendo aquí el estudio. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros muchas veces? Porque ahí en el mundo hay muchos pavos reales. Aleluya. Y Dios no quiere pavos reales en su pueblo. Y Dios tenía que tratar con este hombre, porque el propósito de Dios era llamarlo y usarlo como su portavoz, como el líder elegido
para libertar a su pueblo después de 400 años que estaban cautivos en Egipto. Y usted dirá, pero habiendo tantos hombres ahí en el pueblo de Israel, ¿por qué Dios eligió a Moisés cuando realmente Moisés estaba acostumbrado a practicar las religiones egipcias? Fue preparado en los egipcios. Era un hombre realmente. ¿Por qué Dios lo eligió a él? Porque Dios no cambia de opinión cuando tiene un llamado para alguien. Aunque el mundo lo menosprecie y lo vea como lo más pequeño, cuando Dios ha puesto la mirada en ti, créeme que Dios te va a levantar y te va a usar para su gloria. Como yo he dicho siempre, quizás tú no fuiste a la escuela, no sabes ni leer. Eso no es un impedimento para que Dios te use. Basta que tú estés dispuesto a servirle a Dios de corazón. Basta que tú entiendas que Dios te ha dado un llamado para que le sirva a Él y tú estés en la mejor disposición a través de la obediencia de decirle: Señor, ven aquí. Ahora, Moisés, durante todo ese tiempo, 40 años en el desierto y 40 que estuvo en Egipto, en esos 40 años que estuvo en el desierto, Dios trató de una manera especial con este hombre. Había que derrumbar todo muro de orgullo, toda preparación egipcia que había en la mente y en el corazón de Moisés. Y aquí Moisés era un pastor de ovejas. Y esto muchas veces es lo que hace el Señor con nosotros. Dios está orando, trabajando, cambiando nuestras vidas, para cuando llegue el momento que tú vengas a su presencia y cuando Él te llame, ya tú no te creas muy autosuficiente, porque eres un hombre o una mujer preparada, capacitada en el mundo para servirle a Dios, porque eso no lo usa Dios. Dios usa los recursos celestiales de su reino, de su palabra, para que tú le sirvas. Amén. Entonces, vemos aquí lo que sucede con Moisés cuando tiene el encuentro con el Señor. En el Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, soy tartamudo, no puedo hablar. O sea, le confiesa al Señor que él no tenía la habilidad, la capacidad para recibir un llamado como el que Dios le está presentando. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy en día. Se sienten inhabilitados para servirle a Dios porque quizá no fueron preparados, no estudiaron y creen que Dios no lo va a usar como puede usar una persona llena de estudio. Ahora, ¿por qué ahora vuelvo al punto de recordarle la importancia de ser preparado en la palabra de Dios? Porque hay niveles de función del reino de Dios. Dios sabe hasta dónde es tu capacidad, cuál es tu nivel. Por eso que Dios nos usa todo diferente. Porque una persona que nunca fue a la escuela, pues su mente no está desarrollada ni capacitada para realmente escuchar y entender rápidamente. Es diferente a una persona que puede estudiar y preparada cuando escucha y entiende. A la otra persona le toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no desarrolló su mente en estudio, en preparación, capacitación. Porque les voy a explicar la otra parte, que todo eso de capacitación y preparación en el mundo, eso Dios realmente lo usa
pero ahora en una manera espiritual, cuando están aquí esta noche. Ahora, cuando Moisés le dice al Señor, y yo estoy seguro que él en su mente había pensado que ya no era con nadie, que no sabía hablar, no podía expresarse, no tenía esa elocuencia que tenía antes, ya no se sentía preparado, habilitado. Pero como le digo, nada es obstáculo para Dios. Porque lo que Dios no quiere, que cuando Él te llame, tú te sientes que eres una persona más importante que otro porque tú eres más preparado que el mundo. Dios tiene que tratar con eso, ver eso. Amén, hermano. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando pasó el tiempo, este hombre, Moisés, recuerda la manera que tuvo que salir de Egipto, corriendo con miedo, pero hizo su vida fuera de Egipto. Lo que él menos esperaba era que tenía que regresar de parte de Dios. Pero no ahora en la manera que él salió, porque ahora va diferente, va un hombre cambiado y transformado. Cuando tuvo el encuentro con Dios en la zarza, porque él no tenía el conocimiento de Dios, no sabía, aunque quizá escuchaba históricamente las grandes hazañas, los prodigios, lo que Dios hacía a sus antepasados, pero ellos perdieron todo ese conocimiento. Pero ahora Dios tiene un encuentro especial que le llama la atención, no sabe cuál fue. Dice la Biblia que Moisés, mientras pastoreaba, ve que se enciende un arbusto allí. Y porque Dios tiene forma de llamar la atención diferente. Así es el Señor. Y la curiosidad de Moisés lo llama la atención. De esa manera que Dios quiere. Dios lo llama tanto de diferentes maneras. Pero de esa manera le llamó Dios a Moisés. Y mira que el arbusto allí, o el bush, como llaman en inglés, no se quema. Estaba encendido, pero no se quemó. Estaba verdecito, pero después estaba encendido. Eso fue algo impactante para Moisés. Ya está mirando algo sobrenatural. Porque si tú le pegas fuego a una planta, ¿qué hace? Se quema y desaparece. Pero ese arbusto, ese bush allí, no se quemaba. Y él se acerca. Dios sabía que lo iba a llamar la atención. Dios sabía que Moisés se iba a acercar por la curiosidad de que eso ardía, pero no se quemaba. La Biblia dice una zarza. Cuando se está acercando, y el Señor le dijo, Moisés, porque ahora el lugar que pisas, dice, quítate la sandalia, porque el lugar que pisas, santo es. Yo me imagino que Moisés anduvo mucho tiempo por esos lugares, esa parte de allí, pero nunca había sucedido. Es allí cuando el Señor tiene ese encuentro con este hombre, para una misión especial, porque Moisés es tipo de Cristo. Cuando están aquí en esta hora, Moisés liberó al pueblo de Israel. Cristo, a través de su sacrificio, liberó al mundo. Aquellos que se convierten son libres. Entonces, ahí es cuando Dios lo llama, le dice el propósito. Pero él reconoce que había perdido toda habilidad, toda la preparación que había recibido en Egipto. Y ahora comienza a decir al Señor esta palabra. Dice, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido oído, pero era un hombre de palabra, fácil, elocuencia. Había perdido toda esa habilidad, pero ese es el momento que Dios quería escuchar de Moisés eso. Y Dios sabía que Moisés le iba a dar esa respuesta.
para entonces hacer entender el llamado. Y el Señor, pues, como digo, no hay excusa para el hombre cuando Dios lo llama. Cada uno de los que estamos aquí tiene un llamado de parte de Dios. Amén. Si le desea servir a Dios. Entonces, el Señor tiene que hablar de esta manera a Moisés que entendiera. En el verso 11 dice, y Jehová le respondió a lo que le dijo. A lo que Moisés le responde al Señor. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Ves? Le hace esa pregunta. Él no va a decir uno de los dioses que adoraba. Dice, ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? O sea, no le dejó espacio para que él se excusara. Él estaba frente a su creador. Y aquí fue cuando él entendió, y a pesar que quiso zafar, no, porque cuando Dios tiene puesta la mirada en ti, no importa dónde vaya, Dios te va a hacer saber que tú no. Cuando están aquí estamos. Y qué bonito saber que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros para ponernos a disposición de Dios. A veces le corremos a los llamados, a veces no queremos servir a Dios, porque nos sentimos más cómodos sentados escuchando que servirle. Pero Dios quiere usar. Dios no quiere que tú solamente seas calentaban. Calentacilla, Dios quiere usar todo. Y todos somos útiles en la mano de Dios. Y a todos Dios nos quiere usar. Porque para eso es un llamado, para servir a Dios. Y cuando tú amas a Dios, cuando realmente tú amas a Dios y sabes lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, tú tienes siempre el anhelo de servir a Dios. Ahora, tú no puedes elegir en qué le vas a servir a Dios. Es Dios que elige dónde tú le vas a servir a Él. Porque si nos llevamos de eso, pues nadie quiere limpiar la iglesia, nadie quiere limpiar los baños, quiere hacer lo que la mano esté más limpiecita. Pero miren, debo decir que lo que Dios nos pone a servirle es uno de los grandes privilegios de parte de Dios para nosotros. Porque muchos que le sirven a Dios en anonimato, que nadie lo tome en cuenta, nadie lo ve, un día, en el tribunal de Cristo, en el cielo, cuando seremos llamados por nuestro nombre, allí nos presentaremos y todo el universo, redimido, ángeles, serafines, arcángeles, todo, querubines, todos van a estar allí mirando que el Señor nos llamó y mostrarnos cuando le servimos. Gloria a Dios. Aquí te pueden ignorar, no ver, no valorar lo que tú haces. Pero para Dios, yo sí he dicho esto y lo repito de nuevo. Hasta cuando tú ves la servilleta en el templo y te procura y quitarla de allí, ya Dios no te lo dice. Porque hay muchos que la ven y en vez de quitarla la meten bajo la silla. Entonces, están aquí esta hora. Créeme que cuando nos comportamos de esa manera y no tomamos en cuenta cuidado en la casa de Dios y no nos importa la casa de Dios, créeme que Dios no está contento con nosotros. Cuando tenemos ese comportamiento dentro de la casa del Señor. Créeme, Dios toma en cuenta lo más mínimo cuando nosotros realmente queremos servirle a Él, cuando nos preocupamos por la casa del Señor. Dios lo toma en cuenta. Y dicho sea de paso, tenemos una iglesia aquí, para la gloria de Dios, que siempre está limpia en todo lugar. Eso yo le doy gracias al Señor. Que esta iglesia, hay iglesias que tienen que buscar personas de afuera para que la limpien, ¿sabes?
personas que no son cristianas. Aquí no ha sucedido eso, gloria al Señor. Durante 17 años en este ministerio, Dios ha levantado personas para mantener su casa limpia. Amén, hermano. Es muy importante eso. Porque es triste que uno vaya a una iglesia que se vea abandonada, descuidada, y la gente que no le importa nada. Eso es lo peor que le puede pasar a un pastor que tenga que hacer por eso. Que la haya. ¿Ves? Por eso, y recuerde que aún la palabra nos enseña que Dios le reclamó a su pueblo. Cuando su pueblo perdió la pasión, el amor por limpiar tener su casa limpia. Y él lo reclamó. Miren, hasta para que sepa que esto es bíblico, lo que le estoy hablando. Dios está muy pendiente de su casa. Cuando una mamá trae un niño y se le dice que debe darle la leche allá atrás, no se la dé aquí porque mancha la silla. Hay madres que ven que se bota la leche, no sé qué quería. No. Tenemos que tener cuidado. Debemos cuidar la casa de Dios más que la de nosotros. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel: vuestra casa está limpia y adornada, mi casa está de cuidado. Hello. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Todos somos parte de esa familia hijo de Dios y todos tenemos la responsabilidad de cuidar la casa. Amén, hermano. Amén. Mis pastores, se salió del tema, ¿no? Esto es parte del llamado. Esto es parte cuando Dios nos llama a servirle. Amén. Y retomando ahí, ¿verdad? La conversación que Dios te dijo, para que no haya excusa, porque Dios no acepta excusa. Tú puedes llenarte de excusas ante Dios cuando te llama. Para Dios no hay excusa. Dios puede usar un ciego, un tartamudo. Amén. Hasta la piedra, amén. Por eso el Señor le dice en el verso 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Amén. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Saben? La palabra nos deja ver bien claro aquí que cuando alguien nace ciego, no diga por qué nace ciego. Dice la palabra que Dios es ciego. ¿Y quién somos nosotros para cuestionar a Dios cuando hay un ser humano con un impedimento? Si Él es Dios y Él hace las cosas como Él quiera y como Él quiera. Es lo que dice aquí, que Él fue que dio la boca, también dejó al ciego y al que ve. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis: bienaventurado lo que lee y escucha. Escuchen, todos estamos, nadie es sordo, ¿verdad que no? Todos estamos escuchando claro. Entonces es una bendición escuchar. ¿Te imaginas que tú no pudieras tener audición? Tú nada más ves a la persona hablando pero no escuchas. Entonces quiere decir que es un privilegio escuchar. Pero también digo, y lo que leen. Ahora tú no puedes leer si no ves. ¿Sabes que nosotros nos olvidamos de todos esos detalles de la creación de Dios, lo que Él hizo nosotros? Y lo tenemos como por demás, como que no. Por eso que Dios debe ser glorificado en toda su creación. Especialmente nosotros, si estamos que no nos falta nada. Entonces, darle gracias a Dios por eso también. Así que Dios no le aceptó excusa a Moisés. Le dijo: como yo soy el que hago todas las cosas, tengo un plan para ti y no va a poder zafar, porque yo me quiero. Aunque tenga 80 años, tengo tremenda obra para ti. Y la palabra de Dios es claro. Dios preparó ese hombre, ya lo venía preparando del vientre de su madre, recuerden. Por eso que el enemigo no pudo nunca tocar a Moisés, porque había un plan, un propósito. Cuando Dios tiene un plan con nosotros, no hay diablo que pueda hacernos daño a nosotros. Ese plan ha de cumplirse. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Ves? Entonces, a la edad de 80 años, usted conoce la historia. Y Moisés fue completamente transformado a tal punto, que la Biblia dice en Números 12:3:
que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. Cuando tú realmente vienes a Dios, cuando tú realmente entregas tu vida a Cristo, realmente de corazón, porque hay gente que le da un 20% de su vida al Señor, pero quiere la transformación completa. No. Tú tienes que entregarte en espíritu y en verdad. Amén. Tú tienes que mostrarle a Dios que tú lo amas y que tú quieres una transformación y Dios lo va a hacer. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor con Moisés. Moisés le trajo esa excusa al Señor de lo que era. Pero entonces Hechos 7:22 nos dice que era un hombre preparado en letras, poderoso, elocuente. ¿Ves? Y si no fuera así, hubiese sido así, lo hubiera escrito. Así que, amados hermanos, en esta noche quiero dejarles esta palabra, esta instrucción, para que entiendan que Dios tiene un plan con usted. Quizá usted no lo ha entendido, pero Dios lo tiene. Y tarde o temprano va a saber de ese plan que Dios tiene. En mi caso, y termino con esto. Yo les soy sincero, yo le conozco por más de 20 años. Yo no sabía que mi hermano para nada. Yo daba testimonio. Dios me hablaba por todos los medios. Yo decía, no, yo nunca quiero ser pastor. Quería mi manera de servir a Dios, lo que yo quería. Pero yo no puedo, ninguno de nosotros puede elegir. La Biblia dice, Jesucristo le dijo, yo os elegí a vosotros, no usted y a mí. O sea que tenemos que estar llamados por Dios mismo. Y yo corría y corría, pero el Señor me fue acorralando. Mire, yo era terco. Yo le dije, Señor, si haces este milagro, pues te sigo. Así es el Señor. Y ocurrieron milagros. 2 milagros que eso fue poderoso. Con todo y eso, yo no quería ser bueno. ¿Sí? Y cuando tenía todos mis planes, todo comprado, para ir a este país, para retirarme, para servir a Dios donde yo quería y como yo quería en mi país. Y el Señor, mis hijos nacieron aquí, se criaron, ya tienen su vida hecha, ahora me toca a mí alejarme. A pesar que el Señor me llamaba por diferentes vías, profecías, no. Y cuando yo pensaba en lo que tenía dentro, con instrumentos para ayudarme, batería, guitarra, piano, todo. Digo yo, hasta hoy me dijo. Y nunca me olvido cuando él dice, oiga, que tenía ya la diferente persona. Hasta que el mismo Jesucristo me dijo, oiga, no viajar. No va a viajar, porque va a levantar una obra. Y eso pasó 17 años, estoy aquí en Estados Unidos todavía. Y seguiré en la voluntad de Dios hasta que Él quiera. Sirviéndole a Dios. Y aunque el diablo se ha ensañado conmigo contra la obra de Jesucristo, no ha podido destruirla, porque esta obra es de Dios. Y yo estoy en la mano de Dios y no hay diablo que se atreva a tocar. Y por eso Cristo Rey está en victoria. Cristo Rey está bien parado y firme. Y lo que viene es lo mejor todavía. Dios le bendiga. Espero que esta palabra le haya sido de bendición y que entienda que Dios tiene un plan para usted. Gloria al Señor.